Estuvo a punto de lanzarse contra el acusador, pero el alcalde lo contuvo y pidió calma. Mi abuela habló entonces con voz firme: revisen la tumba del hombre hallado en la mina. Einar tomó una pala y se dirigió al cementerio. Todos lo siguieron. La tierra estaba removida. Cuando abrieron la tumba, el ataúd estaba vacío. El horror se extendió como una enfermedad. ¿Cómo habían sacado un cuerpo sin que nadie lo notara? Entre discusiones, Einar decidió revisar la casa del foráneo, temiendo que incluso él pudiera haber sido víctima de la criatura. Al acercarse, lo vio dentro, como siempre, aparentemente tranquilo. Entonces ocurrió algo extraño: un ciervo cayó detrás de un arbusto frente a la casa. Alertado, Einar se aproximó con el hacha preparada. Detrás del arbusto descubrió un agujero en el suelo. Era lo suficientemente grande como para que una persona descendiera. Dentro se extendía un túnel oscuro, apenas iluminado por una débil luz al fondo. De pronto, esa luz comenzó a acercarse. Einar salió rápidamente y se ocultó, esperando. Observó la dirección del túnel y comprendió algo que le heló la sangre. El otro extremo conectaba directamente con la casa del foráneo. Y entonces lo vio salir. Era él. El hombre caminó hacia el bosque sin mirar atrás. La rabia consumió a Einar. Había defendido a ese hombre. Y ahora entendía su error. Corrió de regreso al pueblo y gritó lo que había visto. Yo, al escucharlo, quedé paralizada. El hombre al que había considerado mi amigo era señalado como el verdadero responsable. La asamblea se reunió de inmediato. Todos sabían cuál sería el desenlace, solo esperaban la aprobación del alcalde. Yo permanecía afuera, intentando ordenar mis pensamientos. La tarde se desvaneció sin que lo notara. Entonces escuché una voz dentro de mi mente. No lo tomes personal. Es mi naturaleza. Perdóname. Supe que era él. Al levantar la vista, el camino frente a mí parecía más oscuro que nunca. Solo 2 antorchas iluminaban tenuemente la noche. Y al fondo, inmóvil, estaba su silueta. Con lágrimas en los ojos, susurré: eras mi amigo. El silencio fue absoluto. Luego, su voz volvió a resonar en mi cabeza: Eñía Ben. Eñía Ben. Entendí que pretendía hacerme lo mismo que a los demás. El miedo me paralizó. Sus ojos se encendieron en un rojo intenso mientras avanzaba lentamente, repitiendo mi nombre. No podía moverme. Solo encontré una salida. ¡Abuela!, grité con todas mis fuerzas. La gente salió de la asamblea. Einar lo vio frente a mí, y la multitud estalló en furia. Mi abuela se quitó el collar que llevaba y lo colocó alrededor de mi cuello. Al instante, la voz en mi cabeza desapareció. «No te llevarás a mi nieta», gritó. Einar tomó su hacha y se lanzó hacia el foráneo. Los demás lo siguieron. Pero el hombre dio un paso atrás. Y se desvaneció en la oscuridad. Desde esa noche, decidieron resguardar a niños, mujeres y ancianos en el edificio de la asamblea. Fueron a la casa del foráneo para capturarlo. Pero una densa neblina los envolvió. Y olvidaron por completo por qué estaban allí. Confundidos, regresaron al pueblo sin recordar nada. El hombre, sabiendo que había sido descubierto, desató el verdadero terror. Noche tras noche, alguien desaparecía. Y cada vez que intentaban acercarse a su casa, la neblina regresaba, robándoles la memoria. Esa niebla era un hechizo suyo, un recurso para protegerse. Una noche, mi abuela entregó a cada aldeano un collar con un fragmento de plata y carbón. Los convirtió en talismanes capaces de resistir su magia. Cuando regresaron a la casa del foráneo, la neblina volvió a envolverlos. Pero esta vez no surtió efecto. Irrumpieron en la vivienda y lo sacaron a golpes, descargando en él la furia por todas las atrocidades cometidas. Einar lo sujetó con firmeza, preparándose para asestar el golpe final. Antes de morir, el hombre sonrió. Una sonrisa torcida. Vacía. ¿De qué te ríes?, rugió Einar.
El foráneo soltó una carcajada espeluznante que heló la sangre de todos. Sin dudar más, Einar alzó el hacha y lo decapitó. Así terminó, o eso creímos, el infierno que había traído consigo. El silencio posterior fue tan profundo que resultó casi sagrado. Al día siguiente, el pueblo intentó volver a la normalidad. Yo volví a salir, siempre acompañada de Einar. Ya no me sentía sola. Pero mi abuela no sonreía. Algo la inquietaba. No te separes de Einar, Eñía, me repetía. Al tercer mes, el bosque cambió. Se volvió más oscuro. El viento que soplaba desde allí traía un olor enfermo. Espeso, casi podrido. Gritos desgarradores comenzaron a resonar entre los árboles. Sombras negras emergieron del bosque. Bestias deformes volvieron a llevarse gente. Entre todas destacaba una figura gigantesca, más oscura que la propia noche. Solo se distinguían dos ojos rojos ardiendo en la negrura. La mina se convirtió en su guarida. Quienes lograban regresar hablaban de siluetas negras que devoraban la energía de las personas hasta consumirlas. De criaturas nacidas de esa oscuridad. El pueblo de Lupton estaba condenado. Aunque me mantenía oculta, seguía escuchando su voz llamándome. Una y otra vez. Mi abuela comprendió entonces la verdad, aquella bestia era su última obra. O quizá él mismo, transformado. Su alma, al morir, se había trasladado a esa criatura. Había planeado todo. Ya no tengo la fuerza para igualarlo, dijo mi abuela con serenidad, pero puedo levantar una barrera. Una que no le permite entrar jamás al pueblo. Ordenó construir una casa entre el bosque y el pueblo. La desesperación era tal que muchos murieron durante la construcción, ya fuera por accidentes o por ataques de las criaturas. Antes de finalizarla, mi abuela entregó un muñeco envuelto en tela al encargado. Nunca lo toques directamente, advirtió. Escóndelo donde nadie lo encuentre. Cuando la casa estuvo terminada, el muñeco quedó oculto. Entonces reunió al pueblo y dictó 3 reglas. Primera, nadie debía cruzar la barrera, sin importar lo que escuchara o viera. Segunda, nadie debía buscar el muñeco. Si alguien lo tocaba, la barrera se rompería. Tercera, la protección sería temporal. Una oportunidad para hallar la forma de destruir a la criatura. El ritual final exigía el sacrificio de alguien con habilidades mágicas. Einar fue el primero en comprenderlo. Mi abuela era la chamana del pueblo. Yo le supliqué que no lo hiciera. Me aferré a ella. Lloré como nunca. Pero me miró con ternura. Tú vivirás en esa casa, me dijo. Posees un don. No caes en maldiciones. Resistes las voces. Es mi herencia para ti. Cuando comenzó el ritual, me llevaron lejos para que no interfiriera. Einar fue quien levantó el hacha. Sus miradas se cruzaron por última vez. Sé feliz, Einar. Cuida de mi nieta. Te la encargo. Él temblaba. Vive, le pidió ella con suavidad. Por favor. Entre lágrimas, Einar cumplió su voluntad. Un viento ensordecedor recorrió el pueblo y se precipitó hacia la casa recién construida. Al tocarla, todo quedó en silencio. La barrera estaba formada. Yo no dejé de llorar durante días. El odio hacia el foráneo creció dentro de mí como una herida abierta. Una última vez. Escuché su voz. Eñía. Siempre estaré contigo. Y supe que era mi abuela despidiéndose. Desde entonces, el arte y la pintura dejaron de importarme. Solo me concentré en vivir. Y en custodiar la casa que me había sido encomendada. Pasaron 5 años. Las desapariciones cesaron. Aún se escuchaban lamentos en la distancia, pero las criaturas ya no podían cruzar. Sin embargo, la barrera también aisló al pueblo de su pasado. Las minas quedaron selladas y malditas. La gente aprendió a sobrevivir, trabajaban el campo, criaban ganado, comerciaban con pueblos cercanos. Vivían. Pero nunca volvieron a estar en paz. Yo seguí viviendo en aquella casa.
Las pesadillas eran constantes. También las voces que se filtraban desde los cuartos vacíos, susurros que me recordaban cada noche por qué seguía allí. Sabía que eran sirvientes del foráneo, entes enviados para atormentarme, intentando corromperme o arrastrarme a la locura. Aún así, me adapté. Aprendí a ignorarlos. Aprendí a respirar entre sombras. Trabajaba como los demás, aceptando las nuevas costumbres que el destino nos impuso. El destino que nos dejó en manos del hombre que nos condenó. 7 años después, el pueblo comenzó a florecer. Lentamente, sin milagros, pero sin recaídas. Lupton aprendió a sobrevivir. Cada aldeano encontró una nueva forma de seguir adelante. Todos, menos uno. Einar. Aquel hombre fuerte, símbolo de esperanza y valentía, se había convertido en una sombra. Pasaba los días ebrio. Tirado en las calles, sin razón para levantarse. El trauma lo perseguía. La mina, su orgullo, su propósito, había quedado sellada. Y con ella, su alma. Verlo así me partía el corazón. No podía permitir que muriera de esa manera. Lo llevé a vivir conmigo. Los primeros meses fueron difíciles. Despertaba gritando en la noche, sudando, llorando. Revivía el sacrificio. Revivía a mi abuela. Pero poco a poco comenzó a mejorar. Hablábamos hasta tarde, compartiendo café antes de dormir. Las noches, que antes eran amargas, se volvieron soportables. Si te gustó la historia podrás disfrutarla encontrándola en Amazon. Si te gustó este pequeño fragmento, sé que te encantará el resto de la historia, un libro que con mucho cariño pude terminarlo. Trae miedo psicológico, miedo sobrenatural, fantasía oscura. De todo corazón, Flamartum les manda un fuerte abrazo.